Hay algo que muchas veces no decimos y es que dejar de hacer lo que te gusta no siempre tiene que ver con la falta de capacidad o de ganas, sino con algo mucho más profundo, el miedo a no encajar. A veces no es que no puedas, es que sabes que si lo haces, probablemente no vas a ser entendido y eso pesa más de lo que imaginamos. Hola, gracias por estar aquí, por darte este espacio para escuchar y sobre todo para conectar contigo. En este episodio quiero hablar de algo que siento que muchas personas han vivido en silencio, pero que no siempre se ponen en palabras. Y es ese momento en el que quieres hacer algo que realmente te gusta, algo que nace de ti, pero al mismo tiempo sientes que eso no encaja con lo que otros esperan, con tu entorno o incluso con la imagen que los demás tienen de ti. Y ese conflicto interno, aunque no siempre se note desde afuera, puede ser muy fuerte. Cuando hablamos de hacer lo que nos gusta, muchas veces lo simplificamos demasiado. Escuchamos frases como haz lo que amas o sé tú mismo, pero pocas veces se habla de lo que eso implica emocionalmente, porque no se trata solo de decidir hacer algo distinto, se trata de exponerte, de mostrar una parte de ti que no siempre va a ser comprendida y de aceptar que no todos van a estar de acuerdo contigo. Y eso genera un tipo de miedo que no es superficial, sino profundamente humano. El miedo a ser juzgado, a ser cuestionado, a no pertenecer. Desde muy pequeños aprendemos que pertenecer es importante. Aprendemos que ser parte de un grupo nos da seguridad, nos hace sentir aceptados y nos permite movernos con tranquilidad en nuestro entorno. Pero con el tiempo, esa necesidad de pertenecer puede volverse tan fuerte que empezamos a tomar decisiones no desde lo que realmente queremos, sino desde lo que es más aceptado. Y así, poco a poco, sin darnos cuenta, comenzamos a adaptarnos. Dejamos de hacer ciertas cosas, cambiamos la forma en la que nos expresamos, elegimos caminos que encajan más con los demás que con nosotros mismos. Lo más fuerte de todo esto es que no suele pasar de forma evidente. No hay un momento exacto en el que dices, aquí dejé de ser yo. Son pequeños ajustes que se van acumulando con el tiempo. Un comentario que te hizo dudar, una experiencia que te hizo sentir incómodo, una situación donde sentiste que ser tú no era suficiente o no era bien recibido. Y a partir de ahí empiezas a amoldarte. No porque quieras dejar de ser tú, sino porque quieres evitar el rechazo, quieres sentirte parte, quieres que todo sea más fácil. Y llega un punto en el que todo parece estar bien desde afuera. Tu vida funciona, tus relaciones funcionan, te adaptas a lo que se esperaba de ti. Pero internamente hay una sensación difícil de explicar. No es que todo esté mal, pero tampoco se siente completamente bien. Es como si hubiera una desconexión, como si estuvieras viviendo en automático, cumpliendo, respondiendo, pero sin sentirte realmente alineado contigo. En este punto es donde muchas personas empiezan a cuestionarse. Se preguntan si realmente les gusta lo que hacen o simplemente aprendieron a hacerlo porque era lo que encajaba. Se preguntan en qué momento dejaron de intentar cosas que les llamaban la atención o dejar de expresar partes de sí mismos que antes eran más naturales. Y ese cuestionamiento no siempre es cómodo, porque implica reconocer que en algún momento elegiste adaptarte antes que escucharte. Y no se trata de culparte, porque es un proceso muy humano. Todos en algún momento hemos elegido pertenecer antes que diferenciarnos, pero sí se trata de hacerte consciente de eso, porque solo desde ahí puedes empezar a recuperar parte de ti que fuiste dejando en el camino. Hay algo que, aunque incomode, es importante aceptar. Hagas lo que hagas, igual van a existir opiniones. Si decides hacer lo que te gusta, alguien va a cuestionarlo. Si decides no hacerlo, también. Si cambias, van a hablar. Si te quedas igual, también. Entonces, el problema nunca fue el juicio en sí, porque ese siempre va a estar presente. La verdadera pregunta es cuánto estás dispuesto a dejar de ser tú para evitarlo y si realmente vale la pena ese intercambio.
Tal vez el punto no es eliminar el miedo, porque el miedo forma parte de cualquier proceso donde te estés mostrando de verdad. Va a aparecer cuando quieras intentar algo nuevo, cuando quieras expresarte diferente o cuando decidas salirte de lo que es esperado. Pero hay una diferencia importante entre sentir miedo y vivir desde el miedo. Cuando empiezas a hacer lo que te gusta, incluso con ese miedo presente, comienzas a construir una relación distinta contigo. Empiezas a escucharte más, a confiar un poco más en lo que sientes y poco a poco dejas de depender tanto de la validación externa. Eso no sucede de un día para otro. Es un proceso en el que a veces dudas, a veces retrocedes, a veces te cuestionas, pero aún así sigues avanzando. Y en ese avanzar empiezas a reencontrarte contigo, no desde la perfección, sino desde algo mucho más real. Al final, el mayor riesgo no es que otros no te acepten. El mayor riesgo es que, por querer encajar en todos lados, terminas perdiéndote a ti. Que vivas una vida que funciona, pero que no te representa completamente. Hacer lo que amas no siempre te va a dar aprobación ni va a hacer que encajes en todos los espacios, pero sí te va a permitir vivir con una sensación de coherencia contigo mismo. Y cuando empiezas a vivir desde ese lugar, aunque no todo sea perfecto, todo empieza a tener más sentido. Gracias por estar aquí, por escuchar y por darte este espacio contigo. Si este episodio conectó contigo, compártelo porque probablemente alguien más también necesita escuchar esto. Y si decides quedarte en este proceso, nos seguimos escuchando.